No, no, no. Ah, ya, ya. Parecido a esto, pero más arriba está, en algún lado. En algún otro plano está. Lo veremos en el... A ver, Aquí. Aquí lo ya. vamos a ver un poquito mejor. Va, disculpa. Sí, 1.30 me parece exagerado. No sé por qué. A ver, vamos a ver tu plano. Aquí está, Inge. Un momentito, está cargando, por favor. Sí. Aquí está. ¿Dentro de este detalle, Inge, o más o menos por qué partecita? He visto, aparte de eso, he visto en el plano general el detalle de la pila solita, no sé, en algún Aquí, plano. Inge. Aquí. Ahí, ahí. ¿Dónde está? Estoy mostrando. Ahí veremos. Eso agrandalo, por favor, en esta vista. ¿Aquí, Aquí, Inge, o al otro? ahí, aquí en el celeste, Y ahí. Ahí. Ya. A ver, no hay cotas, ¿verdad? Solamente es el armado del fierro, ¿no? Sí, solamente es el armado del Ya. fierro, Inge. Fíjate vos, proporcionalmente, esta es una figura proporcional, ¿verdad? Entonces, Sí, podemos ver aquí las dimensiones a escala, porque esto está escrito a escala, ¿no? sí. A pesar que hay algunas medidas que estoy viendo acá, entonces este alto está bien, pero no creo que sea 1.30, porque fíjate vos, este ancho de la base del estribo tiene también una dimensión, y esto, si tú mides acá y comparas con este otro, este está mucho más ancho, y esto parece que es 1 metro, la base del estribo, en los Este, planos. por ejemplo, tiene un alto de 0.65, Inge. Eso, no tiene que ser 1.30, no sé de dónde, porque fíjate, a ver, está bien eso, un poquito más al medio. Y A esto ver, es 30, Inge. Yo digo 3 es la base, por un alto de 0.65. ¿cuánto es el ancho de la base aquí? 3, Inge, 3 ¿Tres qué? metros. No, imposible. 1 metro creo que es. Esto de aquí, a ver, es esto de aquí, mira, de aquí donde está no lo muevas, Ah, ya, perdón, Inge. de aquí hasta acá. En el plano he visto 1 metro, de aquí a aquí, 1 metro. Este es esta distancia. A ver, alguien nos puede ayudar. Yo he visto en otro plano 1 metro. Entonces yo he medido en escala 1 metro y esto no es menos de 1 metro. Tú has medido ahorita 0.67, no sé cuánto. Sí, Entonces no puede ser 1.30, porque 1.30 esto diría hasta aquí arriba, ¿no? Entonces, fíjate, entonces por la escala nomás, este tiene una medida que puede ser, para mí debería ser 50 centímetros. No más. A ver, otro nos puede ayudar. Ahora, vamos ahora al otro plano que el primero que estabas mostrando, al otro ahora, en el otro detalle, en el otro plano, aquí. Ahora, fíjate vos. Mostrame ahora otra vez esa. ah, este detalle de aquí, Inge. Esto. Sí, ahí. Fíjate vos. Mira, aquí está la distancia, dice 1 metro aquí. 1 metro dice, ¿verdad? Y aquí dice 1.70, ¿no? Entonces, Sí, esto está desproporcional. 1.30 está desproporcional, ¿no? Debería ser menos de 1 metro. Entonces, si te fijas, esto no es, este 1.30 está demasiado, no es ni siquiera con la proporción. Esto es mucho. Deberíamos que bajar a 0.60 o 0.67. Alguna medida sacado en otro plano, eso hay que tomar en cuenta. Conseguímelo eso, ¿no? Porque no puede ser ya, Inge. tanto volumen, estaríamos exagerando. En la escala Ya. de aquí, si te fijas, esto dice 1 metro, ¿no? Y esto de acá debería ser menos de 1 metro de altura, ¿ya? No sé si Sí, han Inge. comprendido, jóvenes. Entonces, tú has sacado, creo, 0.67 en tu escala. Sí, el alto, Inge. Podemos tomar 0.65 promedio, un promedio el alto,
y no 1.30, o sea, básicamente la mitad de esto, porque si no se nos van a reír, ¿no? Evidentemente el papel aguanta todo, pero no puede haber una altura de zapata de 1.30. Esto debería ser 0.65 y para mí debería ser 0.50. ¿De acuerdo? Ya, Porque ni siquiera está proporcional. A ver, anda a ver la otra figura, no está proporcional. Entonces, esto hay que corregir, por favor, todos corrijan a 0.65 y hay que acotar así. Mira, aquí está. Esta es la figura y si te fijas, esto es proporcional. sí. Si tú dibujas aquí 1.30, te va a salir un mamarracho. ¿Ya? Por favor, corrijan. Lo demás está bien, solamente quiero Este de aquí está mejorcito acotado, Inge. Este sí, como le digo, el alto es de 0.65 aquí y la base, el ancho es 3. O Esto es este lo real. podemos modificar, Inge. Esto es lo real. 0.65. Estos 3. Y aquí la base dice un 0.64, creo, dice. Pues, entonces, esto sería lo mejor. Este creo que es la medida, ni siquiera 1 metro, ¿no? Entonces, por favor, podemos corregir con estas medidas. Esto lo puedes imprimir o sacar algo, por favor. Quisiera que yo no tengo este detalle. No sé dónde Está está. en el plano general está, Inge, aquí. Ok. Entonces, me parece que estas medidas son las reales, estas de acá. Es que está saliendo mucho hormigón, ¿no? Y eso no es real porque no tiene que ser tan robusto, tan grueso, ¿no? Entonces, creo que estas medidas son reales. ¿De dónde la ha sacado? Bueno, está en el plano. Bien, a ver, explicarles un poco y después yo voy a intervenir, por favor, unos 15 minutos, ya explicarles cómo van a corregir, de qué forma, etcétera, etcétera. Pero toma estas medidas. Ya. Bueno, pero de todas maneras, Inge, disculpe, le quería hacer una consultita igual. El largo se sacaría de aquí porque no hay prácticamente otra vista. Prácticamente aquí sí estaría un poco mal el valor del alto y del ancho, pero el del largo va a seguir siendo esto de aquí, ¿verdad? Bueno, me imagino que al volver lo vamos a aclarar. Entonces, muchachos, para los que estábamos en la clase del día de ayer, vamos a tomar estas medidas ahora. Vamos a tomar, no me acuerdo si estaba aquí. Vamos a agarrar una nueva hoja, ¿ya? Más o menos hicimos un esquema Excel el día de ayer con las columnas que tenemos que considerar, donde teníamos, por ejemplo, aquí el número del ítem, después teníamos la descripción, ¿verdad? Después de esto teníamos lo que viene siendo la unidad que se maneja, ya sea metro cúbico, etcétera, etcétera. Después aquí tenemos el alto, el largo y el ancho, que era lo que vamos a considerar. Ahora, dentro de estas 3 columnas pertenecen a lo que vienen siendo las dimensiones, ¿verdad? Después tenemos lo que viene siendo el número de veces, el parcial, que prácticamente este es el valor unitario del cómputo métrico que vamos a hacer, y aquí tenemos el total. Entonces, estas 3 columnas van a corresponder a la cantidad, ¿ya? Entonces, una vez hecho esto, por ejemplo, lo vamos a mantener un poco más elegante. Listo. Entonces, ya podemos trabajar sobre esta hoja. Ahora, en número del ítem, por ejemplo, como les estábamos explicando el día de ayer, vamos a tener aquí la excavación de las zapatas, que creo que es el ítem número 3, si no me equivoco. Y aquí vamos a tener la excavación, ¿verdad? O digo, vamos a pasar mejor al hormigonado, que es lo que tenemos que corregir ahora. El hormigonado de las zapatas, si no me equivoco, es el ítem número 5. No estoy muy seguro. Prefiero no poner el número para no generar errores. Después tenemos aquí la descripción, que vendría siendo el hormigonado de las zapatas, ¿verdad? Después aquí la unidad, ¿cuál viene siendo? Metro cúbico. Y ahora aquí va a ser donde vamos a hacer los cambios. El alto hemos dicho que va a ser de 0.67, ¿verdad? Aquí mismo está en el plano. Digo 0.65, discúlpenme, 0.65. Después aquí vamos a tener lo que viene siendo un ancho de zapata de 3, pero ahorita el Inge estaba haciendo que era 0.64. Bueno, vamos a considerar 3 de momento, yo creo. Bueno, el ancho es 3 y el largo vendría siendo, según viendo las características del plano y considerando que estas son las medidas reales, no las de aquí,
consideraríamos un largo de 15.32. No tenemos otra vista y esta sería la vista en general, todo el largo de la zapata que se nos está dando. Pero la verdad es de que quizás ese valor no vaya a ser de este mismo plano, no tengo ese valor en ninguna otra vista tampoco. Entonces consideraríamos eso, este valor de 15.32. De todas formas, como todo está en Excel, así también como se dijo en la anterior clase, todo se puede corregir, simplemente es manejar las medidas correctas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué va a ser igual el valor parcial? Va a ser la multiplicación del alto, del largo y del ancho. Esto nos va a dar en volumen, que es la unidad que estamos manejando. Entonces, en total serían unos 29 metros cúbicos de hormigón. Quizás parece un valor igual un poco grande, considerando el alto de la zapata y el ancho también. Y ahora, el número de veces, por ejemplo, como les había mostrado, prácticamente tenemos simétrico a este lado y a este otro lado, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a colocar número de veces 2, porque este parcial es para uno solo. Y multiplicando en realidad el parcial por el número de veces, vamos a tener el total. Esto es para ambos, ¿ya? Entonces, más o menos esas serían las consideraciones que tenemos que tomar ahora con estas nuevas medidas. Quizás el largo esté al pendiente, quizás ya no sea este valor. Pero bueno, eso sería de momento, muchachos. No sé si tuvieran alguna duda o algo. Auxiliar, no sé si podría explicar la parte del bordillo y acera, por favor. Ya. En ese caso, el estribo no variaría al alto. A ver, vamos a ver el detalle del estribo ahora en este otro plano. La altura del estribo vendría siendo, bueno, vamos a verlo aquí. Aquí era un alto de 7, pero a ver, lo podemos acotar. Y vamos a agarrar esta parte de aquí y lo vamos a acotar con esta parte de aquí. ¿Qué valor nos da? 6.34 varía ahora el valor del estribo, que antes era 6,15, ¿verdad? Ese sería el nuevo valor ahora para el estribo, porque en el detalle de nuestro anterior plano, uy, un momentito, se me ha colgado aquí. Este valor estamos sacando de estas acotaciones que ahora estamos considerando las correctas, ¿verdad? Aquí, en nuestras anteriores acotaciones, teníamos un valor de 6,15, pero realmente ahora nos estamos dando cuenta de que va a variar. En realidad va a ser de, aquí por ejemplo era 6,15, aquí está, ¿verdad? Ahora es 6.34 para el estribo, el alto. Y ahora si se fijan, igual la base que antes era de 0, no me acuerdo, 0.64 sería ahora. Entonces viendo en el detalle, antes era de 1, era mucho. Ahora de 1 está bajando a 0.64, lo que parece también más coherente. ¿Ya? Entonces eso también variaría en base al estribo. Prácticamente el del que tendríamos que acotar sería de este de aquí. ¿Ya? De este de aquí sería del que tenemos que sacar los valores. Ahora me estaba preguntando igual otro estudiante del bordillo, ¿verdad? Ya. Entonces prácticamente ¿qué tenemos aquí? Primero nos vamos a ir a la vista desde arriba en planta. Prácticamente aquí tenemos el camino, ¿verdad? Que vienen siendo estos ejes. Esto de aquí de los drenes lo vamos a ignorar. Discúlpenme por favor por no haber borrado eso. Aquí tenemos la vista en planta del camino. Después, esta parte de aquí, lo que está en verde, viene siendo el bordillo, ¿ya? La acera prácticamente. Y esto lo que viene siendo el amarillo es el barandado. Entonces, más o menos ya tenemos una idea viendo desde arriba y ahora lo vamos a ver de forma como si hubiéramos hecho un corte transversal, ¿ya? Este sería el detalle. Si te fijas, el valor de 0.65 viene siendo de todo el bordillo. Desde el eje en el que se coloca el barandado hasta donde termina para empezar lo que viene siendo la calzada, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Si vamos a vaciar en uno solo, podríamos considerar aparte la calzada y también el bordillo. Entonces, simplemente sería sacar el área de lo que viene siendo toda esta figura de aquí. Si esto lo podemos alargar para hacer el cómputo métrico hasta esta parte de aquí. Un momentito, por favor. Es lo que estábamos viendo para hacer igual el día de ayer.
Simplemente tendríamos que sacar una perpendicular hacia este lado, ¿verdad? Y sacar el área con polilínea como lo vimos el otro día para poder calcular esta área, simplemente que va a ser del bordillo, ¿verdad? Porque sería el que se coloca encima del vaciado para el camino. Eso sería. Aquí están las dimensiones y aquí está todo acotado prácticamente. No sé si tuvieran alguna otra duda o algo, muchachos. O quizás sí, está ahí o alguien. Una pregunta más, Ausi. ¿El número de diafragmas, cuánto sería en total al final? Tendríamos en total 3 diafragmas. A ver, ese detalle, por ejemplo, el hormigonado del diafragma viene siendo justamente esta parte de aquí en la sección transversal que aquí estamos viendo. Aquí no se puede apreciar un poco, pero en el detalle en planta sí lo vamos a tener. Como les estaba diciendo a los de las anteriores clases y a los que me estaban preguntando, yo tampoco no conozco mucho respecto a esto de la viga de diafragma, pero según el detalle tenemos 3 vigas de diafragma, las cuales tienen la función de evitar que se sufra algún tipo de torsión el puente en estas secciones y bueno, es lo muy poco que pude averiguar, eso también le quería consultar un poquito más al Inge. Y tendríamos 3 en total. Aquí puedes ver el detalle de 1 y prácticamente que es de 6 metros en total. Y cabalito sería lo que entrarían en esta vista vertical de aquí. Más o menos esos son los valores que entrarían. Y aquí, por ejemplo, está. Ese es el centro de línea de la viga diafragma. Y es de 6 metros. Aló. Diego, ¿me Inge? puedes permitir un ratito? Claro, Inge. Ya, escuchen bien, jóvenes. En el proyecto, cada uno de ustedes ya les he dicho que tienen que imprimir el plano en cualquier tamaño, la cosa es que se lea los cotas, todo eso, y tienen que poner su nombre en el plano para ver qué ustedes han hecho. En el plano, tiene que coincidir con sus cómputos métricos. O sea, si en el cómputo metro dice 0,60 el alto de la zapata, en el plano también tiene que ser 0,60, ¿ya? O sea, el plano tiene que ser coherente con la medida de los cómputos métricos. Entonces, si están corrigiendo acá con lo que está explicando el auxiliar, las medidas, también tienen que corregir en el Excel, ¿no es cierto? O sea, tiene que ser básicamente, tiene que haber coherencia en los planos con las medidas. Adelante, seguir nomás, Diego. Ya, Inge, está bien, muchas gracias. Igual yo también, cuando usted pueda también, Inge, ese detallito de las vigas diafragma, porque el otro día me estaba preguntando si vamos a tener vigas diafragma laterales, pero yo no encontré eso en el detalle, simplemente encontré las que estaban para hormigonarse, como en el detalle que se muestra en el plano, en la parte transversal. A ver, perdón, no, pues también, bueno, en realidad no se llama ya diafragma, ahí se llama cabezal, pero es igualito que el diafragma. Tiene que haber también en la terminación de las vigas, donde están los apoyos, ahí también hay un diafragma que se llama cabezal. Ah, ya, Inge, perfecto. Aparte de los 3 de adentro, tiene que haber 2 más. Sí, aparte de estos de aquí usted me dice, Inge, ¿verdad? Más o menos por esta parte de aquí. Sí, sí, sí. Ahí también es el diafragma, tiene que haber también en el inicio, en el fin de la viga, ¿no? Porque si no, no tendría sentido, ¿no? Las vigas, como son preesforzadas, necesitan estar amarradas, ¿no es cierto? Y el diafragma es una especie de amarre, ¿ya? Desrigidizante. Entonces, también se utiliza el mismo en los diafragmas, o perdón, en las terminales. O sea, serían 5 diafragmas, nada más, así, en vez de 3, 5 y punto. Ah, ya, perfecto, Inge. Disculpe, muchas gracias igual por la aclaración. Ya, ¿alguien más tuviera alguna preguntita acerca del barandado, igual de la losa de acceso, de algo más quizás para hacer los cómputos métricos? Más o menos este es el formato de hoja Excel que les va a ayudar bastante igual a tener todo programado aquí, porque si quizás ahora el largo ya no va a ser 15.32, pónganse que va a ser 12, cambiando esto también se va a alterar, ¿verdad? Es simplemente enlazar las fórmulas. La idea es que ustedes sean ordenados así, y ítem por ítem me vayan colocando, y como por ejemplo, cuando se tiene un listado muy grande de ítems, se manejan, por ejemplo, esto ya vendría siendo lo que son hormigonados, ¿verdad?
que previo a esto vendría siendo el movimiento de tierras, que son las excavaciones, pero como solo tenemos una excavación y tampoco vamos a mover a otro lado el terreno retirado, no vamos a considerar esas pestañas, ¿ya? De todas maneras, así es como deberían ir armando cada uno sus ítems, ¿ya? Es lo más, por así decirlo, común que se hace y también es bien presentable, por así decirlo, que también es lo más importante. Y cada uno tiene que conocer, porque cuando le pregunten algo, tiene que saber decir, entonces, ¿de cuánto es de tus zapatas? 59. Entonces, ¿cuánto es de cada uno? 29. Como tienes dos, es la multiplicación. Entonces, uno también puede defenderse, ¿no? Con lo que tiene. Porque a veces te preguntan y uno no sabe de dónde ha salido, cuando generalmente no programa su propia hoja. Simplemente le pasan y tiene que estar todavía deduciendo de dónde salió cada cosa, ¿no? Entonces, ¿tuvieron alguna otra duda, muchachos, hasta el momento? Respecto al plano, bueno, igual ya vimos de que para el diafragma, o digo, para los estribos han variado los valores, ¿verdad? Que prácticamente ahora vamos a manejar estos valores de aquí. Estos prácticamente son los correctos. Sí, creo que alguien habló, perdón. Perdón, sí, yo tengo una consulta respecto al hormigonado para los muros de pantalla, para las dimensiones. ¿Cómo los vamos a tomar? Ya. Bueno, a un inicio lo eliminamos ese ítem, pero al ver que ya tenemos el detalle, me imagino que lo consideramos, ¿no, Inge? Disculpe que le moleste. A ver, sí, un ratito, por favor. Ya voy a explicarles eso de el modo de construcción. Normalmente se va a vaciar la zapata del estribo y las pantallas. Y como se ve en planta, el ángulo, hay un ángulo, ¿no es cierto? O sea, se vacía todita la zapata de 65 centímetros de alto, así como están viendo ahí todo. Y lógicamente ahí se dejan unos fierros que se llaman los famosos chicotillos, y después se vacía separadamente el cuerpo del estribo, que es la base, y después se hará pues las pantallas, ¿no? En ese momento ya hemos visto que podemos hacerlo después, o sea, no es, en las pantallas no es ¿cómo les puedo decir? No implica, digamos, hacerlo con precedencia, ¿no? Lo vamos a hacer al final. Pero la zapata, Diego, que vacíen todo en uno solo, toda la zapata, y después deja, y solamente se vacía el cuerpo del estribo para lanzar las vigas, que es lo más prioritario, ¿no? Después, como les digo, la pantalla, el muro de contención que se llama pantalla, justamente, se lo hace pues al final, no hay ningún problema, ¿sí? Eso estaba preguntando, señorita. Sí, ingeniero, pero me refería a al dimensionamiento de los muros de pantalla. ¿Cómo vamos a calcular eso? Primero la zapata. Ya. La zapata son anclas que ya está, como se ve en el plano, y ese murito se lo vacía al final. Pero la zapata es uno solo, todo de uno solo. Zapata de estribos y zapata de pantallas están juntos. Ya, Diego, continúe. Ya. De las dimensiones prácticamente aquí entendiendo en el plano, como se puede ver más o menos en el detalle, este vendría siendo el muro de pantalla, justamente del que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces aquí más o menos ya tendríamos el alto, pero este alto va a estar en función ahora a la del estribo. Simplemente es considerar, como ahora nos hemos dado cuenta que hasta aquí era 6,15, pero en realidad ahora va a ser 6,34, nos quedaría sumar esta otra altura, para al menos saber el alto del muro, ¿verdad? Y más o menos el muro, si se fijan, está inclinado, o sea, no es completamente recto. Y en el detalle, bueno, eso sería para el alto. Ahora, para el ancho vendría a ser esta parte de aquí, ¿ya? Toda esta acotación de aquí, porque prácticamente ya estamos considerando este valor de 15,32 tal vez como verdadero, está sujeto a revisión de todas maneras, y sería más o menos, ya tendríamos el alto, modificando el valor de 6,34 del otro plano y sumando esta distancia. Después aquí tendríamos ya esta base, ¿verdad? Y simplemente con la polilínea lo vas a sacar el área de esta parte de aquí y de donde vamos a sacar prácticamente el ancho del muro, vendría siendo prácticamente todo este ancho de aquí, si no me equivoco.
¿Verdad, Inge? Más o menos este sería si ya tenemos más o menos como esta la base y esta la altura del muro, que podemos sacar el área de esta figura irregular, el largo simplemente vendría a ser este detalle de aquí, ¿verdad, Inge? Disculpe que le moleste. Bueno, si no, podría ser el valor de 4.59, que si nos estamos fijando aquí, es prácticamente el detalle del muro. Y como les estaba explicando, prácticamente esta media de aquí que sale simplemente es para explicar de que tiene una cierta pendiente, ¿verdad? Como estamos fijando aquí, el muro está inclinado. Entonces, de ahí podría sacar esos valores, pero el alto y la base ya tenemos de aquí. Pues simplemente es adecuarlo a 6.34 que sacamos hace rato y un poco va a variar ahora sumando lo de la sillita y del parapeto, ¿verdad? Y el largo vendría a ser este valor de 4.59 que podemos tomar de manera inicial, ¿ya? Aunque si nos fijamos aquí, sí, tendría sentido, más o menos, coherencia. Eso sería más o menos para las dimensiones. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, muchachos? Sí, ¿podría explicar para el hormigonado de la losa de acceso? No me ubico muy bien. Ya. Aquí prácticamente tenemos el detalle de la losa de acceso. Si se fijan, está visto. Aquí está la rasante del camino. O sea, desde aquí vamos a llegar. Se hace la losa de acceso. Recién empieza ya la rasante del puente. Si ustedes se fijan, aquí dice el centro de línea del estribo, ¿verdad? Que está más abajo. Que prácticamente aquí va a estar la sillita y aquí se va a hacer reposar la viga preesforzada, ¿verdad? Y aquí empieza la rasante del puente, que es el comienzo. Para las dimensiones, aquí nos está diciendo de que tiene un ancho de 4 metros y de dónde sale también ese valor tiene que ser referente en base al ancho total de nuestra vía. Si se fijan, un carril tiene 2 metros y el otro tiene 2 metros. Entonces, la losa de acceso tiene que ser adecuada a este ancho de vía, ¿verdad? Ahora, conociendo de dónde sale ese valor, vamos a parar y aquí dice de que tiene un largo de 2,5 metros, ¿ya? Prácticamente esta losa de acceso es de un hormigón especial, igual es muy resistente, según tengo entendido, y más o menos esas serían las dimensiones. Tienes 4 de ancho por 2,5 de largo, y esto tiene 0,20, o sea, 20 centímetros de espesor, ¿verdad? Entonces, ese podría ser el hormigonado de tu losa de acceso. Aquí de igual manera ya tenemos el detalle de los aceros y demás, pero no vamos a entrar en ese detalle. Quizás aquí muchos no se fijaron que el ancho es de 4 metros, porque solamente estaba acotado el espesor y más o menos lo que parece ser la longitud, ¿verdad? Pero el ancho es de 4. Entonces, cuando tú te vayas aquí al Excel, por ejemplo, vamos a colocar el hormigonado de la losa de acceso y simplemente es repetir aquí más o menos lo mismo, solamente colocar los valores adecuados. Aquí vamos a trabajar en metros cúbicos. Aquí tenemos un alto de, si no me equivoco, 0,20, perfecto. Después aquí tenemos un largo de 2,5 y el ancho que es de 4, ¿verdad? Porque nos está diciendo que el largo es de 2,5 y el ancho es de 4. Entonces simplemente... Sí, Inge, disculpa. Diego, perdón. Sí, le escucho, Inge. Diego, continúa nomás, yo estoy saliendo un ratito al banco, ya continúe, voy a volver en unos 10, 15 minutos, ya continúa nomás. Ya, Inge, está bien, no se preocupe. Entonces simplemente sería hacer lo mismo, ¿ya? Entonces aquí vamos, como tenemos dos losas de acceso, como nos podemos fijar aquí dentro del detalle, aquí por ejemplo se ve una losa de acceso, esto que está aquí en azulito es una losa de acceso. Después en la otra parte también tenemos otra, siempre va a haber dos losas de acceso, porque tenemos en ida y en vuelta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hagamos el cómputo métrico, el parcial de este ítem va a ser, como ya sabemos, el alto, el largo por el ancho, ¿verdad? Y nos da un total de, que viene siendo 2 metros cúbicos de hormigón, ¿no? Entonces, ¿cuántos tenemos? 2, a lo que nos da a entender de que si simplemente arrastramos las fórmulas, va a ser 4, ¿verdad? Eso sería para el hormigonado de la losa de acceso. El dato estaba un poco implícito aquí.
¿ya? No se notaba muy bien, quizás aquí no se fijaron que decía el ancho, pero eso sería para el hormigonado de la losa de acceso. Esos son los valores. ¿Alguna otra dudita, muchachos, respecto a otro ítem o algo? ¿Alguna consulta? Quizás algunos me estaban preguntando de dónde instalar el Civil 3D, muchos no tienen o algo, pero bueno, lo más importante, como lo dijo el Inge, es de que lo que tienen en su plano, no importa qué tamaño sea, yo cometí el error de decirles de que son dos planos en A0 y uno en A3 para que si es que no tenían el AutoCAD o la escala o algo, lo hagan a mano y con reglita, ¿no? Y de ahí saquen sus propios valores. Pero bueno, ahora simplemente respetando lo que está acotado en el plano y corrigiendo esos errores de la zapata y viendo cómo altera el alto del estribo, ¿de dónde pueden sacar el Civil 3D? Hay varios videos en YouTube en los que simplemente se descomprimen archivos o ustedes mismos en Autodesk pueden crearse una cuenta de estudiante y se instalan. Van a tener una licencia de estudiante que es para 2 años. Si es que muchos no me entienden o quisieran que se los explique, más tardecito les puedo mostrar más o menos cómo, a qué páginas tienen que ingresar, cómo crearse la cuentita y por 2 años van a tener la licencia, ¿no? Entonces luego quizás se pueden crear otro correo y entonces así pueden tener el Civil 3D sin necesidad de ir a pagar 15 pesitos o algo, ¿no? Eso ya depende de cada uno. ¿Tuvieron alguna otra duda, muchachos? Habían algunos que estaban con problemas, como algunos solo tienen AutoCAD y entonces yo cuando guardé el archivo, guardé para las versiones del 2010 y 2013. Entonces los que necesiten me van a pedir y vamos a ver si abren esas versiones, ¿ya? Lo que pasó, igual que alguien me estaba diciendo el día de ayer, era de que alguien acotó una parte, digamos, y en lo que yo hacía salía 20, pero en lo que esa persona hacía salía era 10 o 15. Entonces no puede ser que varíe, a no ser que haya estado trabajando aquí en los layouts, como les dije, el viewport. Si yo agarro doble clic aquí, prácticamente yo puedo mover esto. Y pasa que muchos a veces le hacen suma dentro y afuera y ahí la escala ya ha variado mucho. Por ejemplo, si no es lo mismo tener esto que tener esto, ¿verdad? Entonces quizás han tenido por así decirlo, no ese cuidado, ¿no? Y lo han cambiado la escala y ha variado o algo. Pero de todas maneras, no les voy a preguntar como ayer si muchos tuvieron ese problema. Si es que pasó eso, ya tengo la alternativa de las otras versiones para que si tienen un Civil 3D más antiguo al que yo tengo, puedan abrir en AutoCAD simplemente. ¿Ya? ¿Tuvieran alguna otra duda, muchachos, respecto a los ítems? Acción a consulta más. Respecto al hormigonado de la baranda, hay una sobresaliente. ¿Cuánto tomamos eso? Ya. La sobresaliente dice testito, ¿verdad? No. Arriba. Testito. No, ese cuadradito, lo que se sobresale, 5 centímetros es. Ah, ya, lo podemos ver ahorita mismo. Dentro Es que de yo ya este calculé. detalle, aquí se puede observar un poquito más. Por ejemplo, si tú te fijas, esto viene siendo la viga que conecta, ¿verdad? Todas las columnitas que se tienen en el barandado. Entonces aquí más o menos está el detalle, que es de 15 centímetros por 12 centímetros. Ahora, este sobresaliente de aquí tú lo puedes acotar, como te digo, y vendría siendo menos. Esta más o menos es la dimensión exacta del barandado. Sí, más o menos me ha salido casi al metro cúbico por barandas. ¿Es algo razonable? Ahorita me estás diciendo, ¿y qué largo has considerado? La verdad lo he tomado así, por cada mechoncito he tomado la vista lateral Ujú. con polilínea y como tengo ya el largo, el ancho no tengo porque como está medio, no está igual, entonces he hecho eso, luego he ido multiplicando por cuántos mechoncitos hay en toda la baranda y luego aparte los horizontales más lo he ido sumando.
Claro, eso está bien, porque podrían haber hecho el caso siguiente, podrían considerar todo esto en uno y luego considerar todo esto, pero lo más recomendable es considerar por separado, más que seguro que con tu polilínea hayas ido bordeando, ¿verdad? Más o menos así, y simplemente has tomado de las columnas que tienen, ¿no? La baranda, y muy aparte, como tú me dices, has tomado de estos largos, has multiplicado, has contado aquí cuántos habían en realidad, y prácticamente has sumado, ¿verdad? Y de ahí te ha salido cuántos metros cúbicos en total para la baranda solo de un lado. Para la baranda, por así decirlo, de un solo lado, ¿cuánto te ha salido? Porque si aquí nos fijamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 machoncitos de estos, ¿verdad? Entonces simplemente sería sacar el volumen de cada uno de estos machoncitos y, por ejemplo, ahora aquí, por ejemplo, lo pueden hacer ustedes en más detalle y lo vamos a hacer justamente para eso. Por ejemplo, el hormigonado del barandado, si no me equivoco, bueno, es uno de los últimos ítems. No le voy a colocar el, ¿verdad? Y aquí yo sé que es el hormigonado de las barandas. Y ahora aquí estábamos diciendo en la anterior clase que íbamos a considerar esto como prefabricado, porque es todo un lío a veces hacer hormigonar en el mismo lugar, ¿ya? Entonces vamos a considerar como prefabricados, cosa de que cuando ya esté descansado y curado completamente el bordillo, la cera, sea simplemente instalarlo en el lugar, ¿verdad? Entonces más o menos en eso habíamos quedado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Aquí, por ejemplo, para el hormigonado de las barandas. Lo que nosotros podríamos decir sería para hacer, ya sabemos que el ítem es de este número, ¿verdad? Entonces podemos hacer aquí aparte el hormigonado para lo que vienen siendo, ¿cómo se diría? Las columnas pequeñitas estas y muy aparte para las vigas horizontales, ¿verdad? Entonces podemos desglosar el mismo ítem en dos partes diferentes, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, esto va a estar en metros cúbicos y esto de aquí de igual manera va a estar en metros cúbicos. Entonces simplemente nos vamos a fijar en las columnitas que tiene, que vendrían siendo esta parte de aquí. Entonces si nosotros sacamos con la polilínea, por ejemplo, lo podemos hacer así. La polilínea simplemente sería respetar lo que viene siendo toda esta parte de aquí. Todo este detalle. Y aquí ya no estaríamos considerando, claro. Por ejemplo, lo que simplemente estoy haciendo es considerar lo que viene siendo la pequeña columna que está aquí del barandado, ¿verdad? Entonces, a esto nosotros le vamos a sacar la propiedad y me dice de que es un área de... Uy, no. Esto no está aquí bien. Vámonos al modelo. Dentro del modelo, aquí podemos fijarnos. Por ejemplo, perfecto. Aquí sí está bien. Aquí sí podemos hacer lo mismo. Pues dentro del layout es un lío. Entonces aquí vamos a agregar, aunque creo que nos va a salir lo mismo, pero vamos a saber interpretar el resultado que nos sale. Más o menos esto viene por aquí ahora, por aquí, por aquí, por aquí. Esto mismo fue lo que tú acotaste con la polilínea, ¿verdad? O me dijiste que tomaste aparte de las vigas horizontales. En los machones sí, eso tomé más o menos esa forma. Ahí. Entonces, si nos fijamos, el área viene siendo, sí, esto yo creo que es 1.8 metros cúbicos, ¿ya? No es 18, es por las unidades en las que está. Son 1.8, bueno, el área en metros cuadrados, ¿ya? Entonces, simplemente sería multiplicar por ese anchito que tiene, que aquí nos estamos fijando que es de 0.20, ¿verdad? Entonces, ahí ya tendríamos, como les digo, en el parcial, simplemente la multiplicación que sería de 1.8 por 0.20 que tendría de ancho, ¿verdad? Entonces, más o menos esto sería de cada uno de estos machoncitos, ¿ya? Así prácticamente el volumen. Y ahora, ¿cuántos tenemos? Hemos visto de que tenemos 10. Entonces, ahora aquí, por ejemplo, no hemos puesto ancho, ni largo, ni alto, porque como hemos visto es una forma irregular. Quizás el ancho sí que es de 0.20 podemos mantener y el alto, pues, por ejemplo, era de
1.08, ¿verdad? Aquí entonces podemos mantener esto, pero el ancho, el alto, bueno, como les digo, es como es de una manera irregular, simplemente podemos colocar el parcial directamente, ¿ya? Y esto lo pueden tener ustedes, por así decirlo, así con asteriscos, y aquí se debe entender de que es una forma irregular, ¿ya? Entonces, directamente el total vendría siendo esto, que viene siendo la multiplicación exacta. Esto es simplemente el total para para estas columnitas de las barandas, ¿ya? Para estas partes de aquí. Ahora ustedes pueden sacar para estas partes de aquí que vienen siendo las vigas horizontales. ¿Qué tenemos aquí prácticamente? Sería cuestión de acotar y contar cuántos tenemos de igual manera, ¿ya? Es sacar la longitud de esto, prácticamente el área de esto más el área de esto, que sería ya entre una viga y otra. Y simplemente sacar ese área, multiplicar por la cantidad que tenemos. Y eso también tendríamos que colocar como resultado aquí, a donde vienen siendo las vigas horizontales, ¿verdad? Entonces aquí ya en las vigas podemos considerar, digamos, ya el ancho, el alto, porque simplemente son rectangulares, como les había dicho, ¿no? Ahí no habría ya mucho problema en sacar directamente un parcial. Eso sería. Y después cuando, por ejemplo, esto quisiera que lo hagan ustedes igual, porque yo ya más o menos les expliqué y ya hice de esta parte. Ahora, por ejemplo, puedes aquí tú combinar y decir total de, ¿cómo es? El barandado, ¿verdad? Entonces aquí tú simplemente vas a hacer una autosuma y esta autosuma te va a dar el valor, ¿no? Entonces esto también tú aquí, por ejemplo, lo vamos a quitar y simplemente vamos a combinar y centrar todo esto. Después esto de aquí lo vamos a borrar. Aquí vamos a colocar el total de barandado. Y esto también lo vamos a juntar para saber de qué pertenece al mismo ítem, ¿verdad? Eso sería más o menos cómo podrían hacer un desglose ustedes de un ítem que consta de 12 componentes. Es más o menos así lo podrían hacer, muchachos. Porque quizás te pueden preguntar solamente de esos machoncitos de la columna y te podrían preguntar de las vigas cuánto va a ser. Como vamos a mandar a prefabricar, lo que nos importa es el valor total, ¿no? Pero para hacer detalles, quiero que me hagas, ¿no? Las vigas de tanto por tanto, de aquí va a salir el ancho, el alto y el largo, y me los vas a juntar y todo eso es lo que me vas a dar, ese valor más o menos. Lo que nos importa es lo que va a costar en hormigón, ¿verdad? Ya la elaboración, porque quizás es un poco más complicado, entonces el precio vaya a variar un poco respecto al precio unitario. Eso sería para el barandado más o menos. No sé si aclaré tu duda o si quizás así estabas haciendo. Más o menos me guíe en lo que me dijiste. Sí, accedí. Claro, gracias. Ya está bien. ¿Alguien más tuviera otra preguntita, muchachos? Acerca de otro ítem, tal vez. ¿Cómo han estado avanzando en sus grupos? Ustedes ya saben, a veces no todas las dudas, por ejemplo, se pueden solver, digamos, en uno solo. Entonces, por eso yo también les digo, en el resto del día, yo, por ejemplo, ayer estaba atendiendo a algunos grupos, me dicen, no, si tenemos estas duditas, un momentito, entonces me mandan a mí el enlace y yo ingreso igual, ¿no? Yo también les digo, espérame unos 5 minutitos y voy a entrar y así nos ponemos de acuerdo. A veces yo les dije, no tengan miedo en preguntar, muchachos, es lo peor que pueden hacer, ¿ya? En esta vida estamos hechos para cometer errores y aprender de eso, ¿no? Tenemos que intentar evitar cometer los menores errores posibles, porque de eso también aprendemos y nos vamos formando. Pero es inevitable a veces cometer un error. Lo más importante es saber reconocer que uno ha fallado en algo y que la próxima vez tiene que mejorar para ya no cometer el mismo error, ¿no? No tengan vergüenza en preguntar, muchachos, o si tienen alguna duda, inquietud, lo que sea, díganme, ¿ya? Por favor. Respecto a otro ítem, quizás de alguna dimensión que no se ha entendido en el plano o algo. Lo que sea, muchachos. Sí, una ¿Sí puede consulta. explicar de... Ya, por favor, primero, la dama, por favor, creo que habló primero. ¿Cuál es la pregunta? ¿Puede explicar de las vigas con qué dimensiones tenemos que hacer? Por favor. ¿Las vigas del barandado? No, las vigas de... Ya. Perfecto, las de apoyo. Sí, las vigas de hormigón preesforzado, ¿verdad? Sí, Ya, perfecto. Ese detalle lo tenía por aquí. Solo sé que es de 1,2 de alto. Claro, como es una viga irregular también, entonces vamos a tener el siguiente detalle.
¿Dónde están? Perdón. Aquí no es. Es aquí. ¿Vean? Por ejemplo, aquí teníamos 3 modelos de vigas, porque dentro de lo que viene siendo la viga habían intersecciones con los cables y todo eso, pero eso no lo vamos a considerar. Como tenemos 2 y viendo en la vista, aquí por ejemplo tenemos las vigas, ¿verdad? Que esto es lo que tú me estás diciendo. Prácticamente aquí ya viene la sillita, ¿ya? Aquí es donde vas a reposar la viga y aquí es donde vas a reposar de igual manera la otra viga, por si es que quizás no se entiende. Después aquí vamos a tener el estribo, el muro y después la zapata, ¿verdad? Ese más o menos sería el detalle, quizás algunos no lo ven con esa clarividencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las dimensiones que vamos a tomar? De igual manera, aquí ya sabemos de que tenemos el detallado, que prácticamente viene siendo de 1,20 de alto y tiene un ancho de 0,5. Pero ahora, esta viga, ¿desde dónde hasta dónde va a ir? Justamente nos podemos fijar en esta otra vista para encontrar de dónde a dónde va a ir. Si ustedes se fijan, este es el centro de la línea del asientito donde vas a posar, ¿verdad? Y si se fijan, esta viene siendo prácticamente los esquemas de las vigas que vienen a tener todo este largo. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es sacar el área con la polilínea de este detalle. Por ejemplo, pueden agarrar la polilínea. ¿Ya? Sabemos de que es de 1,20 m de alto y de 0,50. Esa dimensión también igual quizás esté un poco mal o errada, lo vamos a ver con el Inge también, porque como les dije, todo se puede modificar, ¿verdad? En eso no vamos a tener ningún problema. Solamente que es una forma irregular, entonces sería considerar los siguientes detalles, ¿verdad? Vamos a seleccionar y vamos a hacer control 1, a lo que nos dice de que tiene un área de 0,3 metros cuadrados, ¿verdad? Y ahora esto lo multiplicaríamos por qué valor, quizás era un poco de la duda, por eso les estaba haciendo ver este detalle de aquí. Aquí prácticamente es donde va a empezar a reposar la viga. Este es el centro de línea del primer estribo, ¿verdad? En este apartado de aquí. Y lo que vendría a ser sería prácticamente toda esta longitud, y esta viene siendo la de los diafragmas. Entonces, si nosotros vamos a sacar una acotación bastante rápida, podemos hacer de todo esto, que de aquí hasta aquí va a reposar prácticamente la viga, tendríamos un total de 18,6. Pero ¿qué pasó? Que habíamos considerado de que el camino era de 15,5. Eso porque se considera prácticamente desde el centro de línea del estribo y del asiento y parapeto, ¿verdad? Pero la viga quizás realmente tenga esta longitud de 18,6, ¿verdad? Eso sería el valor de 18,6 porque es el largo real de la viga. Y esta acotación que se está haciendo simplemente es desde el centro de línea del estribo, ¿verdad? Ese podría ser un detalle que podemos tener, claro, porque desde el barandado es desde donde se considera el inicio del puente, ¿verdad? Pero la viga está reposada ya desde aquí. Ese sería el valor que podrías considerar, 18,6. Una vez ya sacada el área, ¿verdad? Y para hacer el hormigonado de de igual manera vas a tener el parcial directamente porque es 0,3 por 18, ¿verdad? Y como son 2 vigas, entonces tú colocarías 2 vigas. Lo podemos hacer aquí. Vamos a colocar el hormigonado de las vigas esforzadas, ¿verdad? Entonces de aquí igual vamos a colocar que la unidad igual es metro cúbico. Después aquí, por ejemplo, el alto, el ancho y el largo, como ya saben, es un poco, como es irregular, lo podemos colocar de esta manera. Después sabemos que tenemos 2 vigas preesforzadas. ¿Y a qué va a ser igual el parcial? Al valor de 0,36 que salió, si no me equivoco, por el valor de... Lo vamos a revisar mejor para evitar cometer errores. ¿Dónde estaba? Aquí. Entonces vamos a hacer aquí control 1 y nos sale un valor de 0,32. ¿Ya? Vamos a colocar 0,33. Y lo vamos a multiplicar por el largo que era de aquí. Un momentito, perdón, siempre se me pierde esta parte de aquí. Que es de 18,60. ¿Ya? Entonces, multiplicando por eso, vamos a tener ya el parcial, que viene siendo más o menos 6 metros cúbicos a lo largo de toda la viga. Y para saber el total, vendría a ser el parcial, un momentito, el parcial por el total, la cantidad de veces de vigas que vamos a tener. Entonces, para las 2 vigas tendríamos este valor, muchachos. Eso sería para
para el hormigonado de las vigas preforzadas, que estas, por si acaso, vamos a traer ya prefabricadas. Y aparte está el ítem de lanzado, ¿verdad?, de las vigas. Eso sería. Sí, acerca del lanzado, ¿nos podría explicar un poco, por favor? Acerca de, perdón. Del lanzado de vigas, ¿cómo sería en este caso para los cómputos? Claro, ahora, por ejemplo, para los cómputos métricos, aquí, por ejemplo, no me acuerdo qué ítem será, en eso, ese detalle ustedes pueden entrar, por favor, discúlpenme, no lo tengo a la mano. Sí, el largo no era 15.5. Claro, como les digo, el largo de lo que viene siendo acotado es desde el centro de línea de este estribo, o sea, desde aquí hasta aquí, porque desde aquí prácticamente se considera ya el acceso al camino, ¿ya? Pero la viga que estás reposando es de 18.6, o podemos considerar igual de 15.5, pero desde donde está reposada la viga es desde aquí, no desde aquí. Si te fijas, esta acotación está siendo realizada desde el centro de línea de este estribo de aquí. Por eso es que dice de que es de 15.5, pero realmente la longitud de la viga es de 18.6. Eso ahorita mismo lo he explicado. ¿O es que todavía hay dudas de esto? Yo lo decía que habíamos quedado en 15.5, creo, y ahora por qué 18 decía nada más. Claro, o sea, 15.5 va a ser prácticamente lo que viene siendo solamente la viga, pero encima el camino, el puente tiene una longitud de 15.5, porque se considera ya el acceso al puente antes de la viga de acceso desde la primera baranda. Por eso está acotado y tiene esta dimensión. Claro, es diferente la viga que la del camino. Ya, ok, gracias. Sí, pero de todas maneras, eso ya lo vamos a ver con el INGE igual. Son cosas que yo estoy viendo que están saliendo de las acotaciones del plano igual, ¿verdad? Pero igual, como les digo, de todas formas, todos los valores que quizás estén incorrectos, que quizás estén un poco desproporcionados, lo podemos corregir dentro del Excel, ¿verdad? Entonces, un poquito de cuidado con eso y también mis disculpas. No escogí a lo que yo me doy cuenta un buen plano y bueno, disculpas por esos inconvenientes, muchachos, es mi error. ¿Ya? Sería 15.5. La anterior pregunta, ¿cuál era? Discúlpenme. Me preguntó. Acerca del lanzado de vigas, es el ítem H. Sí. Exacto, el lanzado de vigas, ya, pongamos que es el ítem H. Generalmente aquí me van a manejar, aparte de ser las letras, al ladito me van a colocar el número, ¿ya? O me pueden colocar, digamos, la instalación de faenas es el 1A o algo así, esto es el B3, ustedes ya ven cómo se van a ubicar, ¿verdad? Pero más que todo, también está con letritas para hacer el diagrama de actividades, ¿verdad? Más o menos para eso es para lo que está planeado. Pero cuando nos van a preguntar, digamos, qué número de ítem es, ahí tenemos que decir el 1, el 2, el 3, justamente por eso, digamos, ¿no? En la descripción puede entrar que sea el ítem H, digamos, ¿no? Y este, por ejemplo, es el ítem número 9. Entonces, más o menos esa es la descripción que tiene que tener. Ya, digamos que lanzado de vigas, entonces aquí, por ejemplo, podemos colocar lanzado de vigas. ¿Esto qué unidad va a tener? Aquí quizás muchos han tenido ese detalle. El tipo de unidad que se considera para este tipo de ítems, que para empezar simplemente es traer una maquinaria, tanto tiempo va a estar, el operador, su ayudante que le tiene que decir más allasitos, etcétera, etcétera, se considera una unidad global. ¿Ya? O sea, aquí no podemos palpar metros cuadrados porque esto es el lanzado, no es hacer la viga. Esto se considera global porque está considerando varios aspectos, ¿no? Traer la maquinaria, el tiempo, el combustible, tantos detalles, cobrar el personal, el jornal al operador, al ayudante, etcétera, etcétera. Entonces se considera la unidad global. Y esto directamente se considera cuántas veces, por ejemplo, se va a lanzar la viga. Quizás es de considerar que el lanzado de las dos vigas va a ser en una sola vez o nos puede cobrar, por así decirlo, por lanzar cada viga de manera individual, ¿verdad? Entonces ahí nos pondríamos a pensar directamente en el parcial, cuánto nos cobraría directamente. Esto ya sería como para hacer directamente el costo, pero prácticamente se considera un total de 1. ¿Por qué? Porque el valor que va a afectar directamente a esta parte de aquí va a ser el precio. El precio va a ser el que va a multiplicar
al total, ¿verdad? Entonces, si estamos considerando 2, entonces aquí vamos a colocar total, 2 vigas que se van a lanzar, y cuánto nos cuesta o cuánto nos va a cobrar lanzar una viga. Entonces, ese va a ser el precio directamente que va a salir, ¿verdad? Entonces, es más o menos la unidad. Por ejemplo, otro ejemplo, si es que quizás no ha quedado claro, para una puerta de garaje, directamente a veces tú vas ante la ferretería y le dices, quiero esta puerta y así, no te va a decir para un área, para un volumen, no te va a decir tantos. ¿Cuántas puertas son? Te va a decir, una puerta, ¿no? Te va a costar entonces tantos y directamente es multiplicar ese total que viene siendo la cantidad, por eso aquí también ponemos cantidad para esos detalles y por el precio, ¿verdad? Porque no te va a decir para un volumen de una puerta de tantos va a ser este valor y te va a costar tanto por metro cúbico. No, te va a decir directamente lo que te cuesta y el valor. Y más o menos es lo que consideramos nosotros para este tipo de ítems que tienen la unidad global. No sé si quedó claro. Sí, está bien. Sí. Ya, perfecto. Entonces el valor que va a ser, por así decirlo, que este ítem ya se entiende un poco mejor, va a ser cuando coloquemos el respectivo precio, ¿verdad? Ese va a ser el que va a multiplicar y nos va a dar ya un valor directo para sacar el presupuesto, ¿no? Entonces simplemente, como les digo, podemos considerar en uno solo el lanzado de las 2 vigas o podemos considerar el lanzado de una viga cuesta tantos, entonces multiplicamos por 2 y tenemos ese valor, ¿verdad? O de las 2 vigas va a ser la sumatoria de esos dos. Entonces, eso para este tipo de ítems que tienen la unidad global. ¿Alguna otra duda, muchachos? Si el ítem de los estribos puede explicar, por favor. Del hormigonado de los estribos, ¿verdad? Exacto. Yo ya estoy en sala, así que cualquier cosa voy a escuchar la pregunta. Adelante. Disculpe. Ya, entonces prácticamente aquí nosotros, viendo las modificaciones del plano que estamos teniendo, las nuevas, por así decirlo, vamos a considerar lo siguiente. ¿Dónde estaba? Aquí, dentro del layout. Hemos dicho que ahora las medidas reales que se van a tomar y las que van a ser las que vamos a considerar para todo, van a ser las de aquí, en las que tenemos un alto de 0.6536, esto para la zapata, ¿verdad? Y ahora el estribo vendría a ser desde aquí. Podemos tomar una polilínea, ¿verdad? Que la vamos a arrastrar desde aquí, porque prácticamente esta es la base del estribo, ¿verdad? Entonces vendría a ser todo esto, como ya dijimos, que antes era 6,15, pero ahora está variando la altura a 6,34, ¿verdad? Que lo hemos acotado aquí, que ese valor del estribo iría a cambiar ahora. Entonces podemos sacar prácticamente el área de todo este estribo, así desde esta vista, nos fijamos las propiedades y sacaríamos directamente el área. Wow, 1130, no, la verdad es de que... No sé por qué me está saliendo ese valor, la verdad. A ver, vamos a comprobar aquí un momentito. Por ejemplo, aquí, ese es uno de los problemas que tenía. La escala está mal aquí, porque por ejemplo, si ustedes se fijan, este valor de 0.64 me dice que es de todo esto de aquí, ¿verdad? Pero cuando yo estoy acotando, no me sale ese valor, me está saliendo otra cosa. Por ejemplo, aquí me está saliendo un valor de 12,83. Es un problema de unidades. No, hay unidades, está. Sí, las unidades están un poco variando. Entonces, lo que podríamos hacer simplemente sería, bueno, considerar sacar esta área. Yo lo voy a llevar a la escala que debería ser, muchachos. Les voy a compartir de nuevo el DWG para que quizás lo puedan acotar. Y simplemente sería sacar esta área con la polilínea, ¿ya? Después lo multiplicarías por el largo, que vendría siendo el valor de aquí, que vendría siendo de 5,30, que bueno, estamos suponiendo y estamos manteniendo como correcto de igual manera, que sabemos que sobre esta van a reposar, ¿no? La silla y los parapetos. Eso sería para el ítem de los estribos. Simplemente tienes que hacer... Sí, Inge. Voy a cortar un poco. Si sí, perdón, Inge. A ver, mostrame otra vez ese planito del que has visto, ese del estribo en perfil, en elevación, este.
Cuando ustedes quieren calcular, por ejemplo, el estribo, el cuerpo del estribo así con una línea inclinada, lo que se hace siempre es, por ejemplo, que el ancho sería este. El ancho sería esto más esto dividido entre 2. Entonces, hay un ancho promedio. La altura está definida y a lo largo también debe estar definida. Entonces, siempre en el Excel tiene que calcular largo, ancho y alto. Cuando hay una línea inclinada como esta, se saca el promedio. El promedio de esto más esto dividido entre 2 se tiene ahí para que esté en el Excel. Diego, eso tiene que ser así, ¿ya? Porque si van a calcular, como tú dices, yo quiero ver el ancho, digamos, cuerpo del estribo, así. Entonces, sí. Ancho, alto, largo, volumen tanto, número de unidades 2, volumen total tanto. Eso quiero ver, ¿ya? Por favor. Ya, disculpe. O bueno, Inge, si no, también se podría desglosar para sacar áreas aparte, un cuadrado, un triángulo, y más o menos dar ese detalle, porque la sumatoria de ambos nos va a dar iguales alto, ancho y largo. Sí, podría ser, pero no es necesario, pues, cuando hay dos anchos, se saca el promedio, base mayor más base menor, dividido entre 2 y listo, ese es el promedio, así se hace normalmente. Ya. Disculpe, no tenía no sabía ese detallito. Entonces, como tenemos aquí una base, la de 0.64, simplemente para colocar el promedio, como nos acabó de comentar el Inge, tendríamos que sumar 0.25 más 0.64, sacar el promedio. Esa sería la base promedio. Entonces, si nos preguntan dentro del Excel, ahora, por ejemplo, podemos hacer, aquí ya hemos hecho para la zapata, aquí podemos hacer, por ejemplo, para lo que viene siendo los estribos, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahora mismo. La unidad igual va a ser metro cúbico y aquí, por ejemplo, el ancho va a ser igual a la suma de estos dos, que es 0.64 más 0.25. Y vamos a dividir esto entre 2 porque prácticamente es el promedio. Entonces este sería nuestro ancho promedio. Después tenemos el largo, que es de 5.32 y tenemos el alto, que ahora es de 6.34. ¿Verdad? Entonces cuando tengamos ese detalle de los cuerpos irregulares que están inclinados, vamos a sacar este promedio, conociendo eso ahora, ¿verdad? Entonces, si nos preguntan un ancho, va a ser el promedio. Entonces, vamos a sacar ahora un valor parcial, que como estábamos haciendo en detalle hace rato, va a ser la multiplicación de estos tres valores que nos va a dar en volumen, ¿verdad? Y ahora tenemos dos estribos en realidad, uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Entonces, vamos a multiplicar este parcial por el número de veces que tenemos, entonces este sería el valor. Ahora, considerando ese promedio de bases por la línea inclinada de la forma irregular, podemos trabajar sin necesidad ahora de cambiar las cotas y las acotaciones y todo eso. Entonces, eso sería para el estribo ahora. ¿Alguna otra dudita, muchachos? Ya hemos aclarado esto, que este valor en el anterior acotado del plano era un valor de 6,15, ¿verdad? Pero esto ya nos hemos dado cuenta que está completamente desproporcional y no lo vamos a utilizar. Sin embargo, estas longitudes todavía están a revisión y vamos a ver si vamos a mantener, ¿ya? Después, para el muro de pantalla que va a reposar encima de la misma zapata, también ya hemos explicado más o menos de dónde salen las dimensiones. Y eso sería, muchachos. De todas maneras, ¿tuvieran alguna otra duda? Ya hemos abarcado buenas dudas respecto a muchos ítems. Y por suerte también está aquí el Inge para que podamos corroborar. Entonces, muchachos, ¿tuvieran alguna otra preguntita, por favor? Más o menos ya hemos visto para las unidades. Esa duda me gustó mucho cuando teníamos el lanzado de vigas, porque se coloca una unidad global. Yo les dije de que quizás íbamos a considerar de esa revista de análisis de precios unitarios, no me acuerdo muy bien la empresa que es. Más o menos ahí se tienen valores actualizados de los ítems que son más comunes para la construcción. Entonces, si ahí se fijan, hay varios ítems que tienen la unidad global y justamente es por eso, porque directamente te dicen, ¿no?, el precio y más o menos en detalle qué es lo
que abarca todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, para eso hemos considerado global para el lanzado de la viga, porque nos van a cobrar tantos de cada viga. Y no podemos, por así decirlo, contabilizar en qué unidad está exactamente, porque como les digan, uno es transporte, el otro es jornal, salario, tantas cosas, ¿no? No es una unidad de dimensiones exactas. Diego. Sí, Inge. Bien, yo ya ayer les expliqué, no, el día martes les expliqué ya que les he dado todos los rendimientos del hormigón en materiales, en mano de obra. Lo único que está faltando es que les diga del equipo y la maquinaria, ¿no? Y de las herramientas, que es 6% de la mano de obra, eso les voy a explicar. Pero por si acaso, para aclarar lo que tú estás diciendo, en el lanzado de vigas, ¿no? Ya el metro cúbico de hormigón ya se cobra en el anterior ítem, ¿no? Dice fabricación de vigas, ahí está todo el metro cúbico de hormigón, que tienen los tres. En el lanzado de vigas, yo les voy a dar el rendimiento y se usa grúa, ¿no? Y alguna otra cosa más que les voy a dar, ¿no? Y les voy a dar cuánto cuesta la hora de grúa, ¿no? Parece que está en $100 más o menos por ahí. Yo les voy a dar ese precio y también les voy a dar el precio de la mezcladora, cuánto cuesta la hora de una mezcladora y cuánto es el rendimiento por metro cúbico. Y de la vibradora serían básicamente las máquinas que vamos a utilizar. Lo demás son gastos generales, ¿no? Entonces la grúa, yo les voy a decir cuánto se tarda en usar la grúa en el izado de estas vigas, ¿no? El transporte no lo vamos a tomar en cuenta, Diego. El transporte de las vigas no lo vamos a tomar en cuenta. Eso vamos a considerar gastos generales y no sabemos si lo van a fabricar ahí al lado del puente o tal vez más aquí, más allá. No, eso es un poco relativo, ¿no? Generalmente también ustedes ven que estas vigas se fabrican ahí al ladito del puente y con una grúa se lo levanta y se lo coloca en su lugar. Normalmente eso es así. O se lo hace también en un taller que puede estar en Cochabamba, en algún lugar, pero el transporte ya se considera como gasto general. ¿Alguna cosa? Entonces les voy a dar yo el rendimiento de la grúa. ¿Cuánto se tarda una grúa en izar una viga? Y como son 2 vigas, entonces lo multiplicamos por 2. El costo, yo así ya le estoy diciendo, son $100 por metro o por hora que cuesta la grúa. ¿De acuerdo? ¿Algo más, Diego? Inge, sí, quizás algo que quisiera aclarar con usted ahora mismo es largo de la zapata. Bueno, para aclarar también la excavación que lo hicimos con los muchachos, ahora estamos considerando estos datos como reales, ¿verdad, Inge? Que prácticamente la base de la zapata va a ser 3, 0.65, todo, ¿verdad? Escúchame, pero esto se llama ancho. El ancho de la zapata, que aquí veo que son 3 metros, ¿verdad? Ancho Sí. de la zapata. El largo, la longitudinal, el largo es lo que tiene que cubrir todo la pantalla y el estribo. No sé cuánto. Sí, justamente este detalle de aquí, ¿verdad, Inge? Justamente esto. Sí, pero... Solo que aquí está errado el 1.3 y todo eso. 7 metros, 8, no sé, eso velo tú, porque ahí tienes el ancho del cuerpo del estribo, está definido, y después de las pantallas, eso es la zapata, ¿no? Y creo que hay un poco más que hay que excavar, no sé cuánto más será aquí. Eso nomás es, lo que está mal es la altura, ¿no es cierto? La altura de la zapata, nada más, todo lo demás creo que lo van a mantener. Entonces, cuando ellos dibujen el plano, ahí se van a dar cuenta qué está mal y qué está bien, ¿no es cierto? Y por eso ya deberían dibujar y cualquier duda todavía hay tiempo de corregir, ¿no? Me dicen, esta medida me sale tanto y lo van a decir tanto. Aquí están estas medidas que estás mostrando, que se mantengan estas, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, este 0.94 que ves aquí como ala de la zapata es en las 2 direcciones. En las 2 direcciones, o sea, en el otro lado, en la otra dirección, a lo largo también es un poco de más. Siempre la zapata es de más del cuerpo, ¿me entiendes? Así es. Sí. Entonces tienen que dibujar así la zapata, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Muy bien, pues, si no tiene más dudas, vamos a parar aquí la clase, ¿de acuerdo? Y la próxima continuamos, pero yo sería bueno que empiecen a dibujar y empiecen a calcular en el Excel los volúmenes. Ahí se van a dar cuenta que qué está mal y qué está bien. Eso sería lo primero que tienen que hacer para terminar.
y después vamos a hablar de lo demás. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Diego. No es nada de Inge. Siempre